Y hoy nos acompaña la doctora Victoria Rajme, diabetóloga, educadora en diabetes, y Valeria Simansky, nutrióloga, educadora en diabetes. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Me da mucho gusto estar con ustedes hablando hoy sobre este tema. La verdad que sí. Doctora, cuéntenos, ¿qué es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es una enfermedad muy frecuente. 1 de cada 12 personas en todo el mundo la padece y 1 de cada 2 personas tiene diabetes y no lo sabe. La diabetes es un mal manejo, en el caso de la diabetes tipo 2, un mal manejo de la energía en nuestro cuerpo por falta o falla en las acciones de la insulina. La insulina, el problema es con la insulina, con la generación de insulina. No, el problema es con el mal manejo de la energía en el cuerpo. La energía en tu cuerpo viene de lo que comes. Quien guarda o toma la energía que viene de la comida en tu cuerpo es la insulina. Esto lo hace guardando en el hígado, la grasa y en el músculo como reservas la energía para que tu cerebro funcione todo el tiempo. Cuando la insulina funciona bien, esto sucede de manera automática, pero cuando tienes diabetes puedes tener mucha insulina que no funcione bien, como una llavecita que no puede entrar en los depósitos de energía que son el hígado, músculo o la grasa, o no hay estas llavecitas. Entonces, la persona ya no maneja de manera automática la energía en el cuerpo y lo tiene que hacer regulando su comida, su ejercicio o sus medicamentos. Y todo esto genera ciertos síntomas, ¿verdad? Exacto, los síntomas de la diabetes, hay algunos síntomas que son clásicos, sin embargo, no toda la gente los presenta o puedes presentar 1 o 2 solamente, entonces no lo empiezas a relacionar con que hay un trastorno en tu cuerpo y por lo tanto muchas veces esto impide hacer el diagnóstico oportunamente, exactamente. Entonces los síntomas más clásicos son, por ejemplo, ganas de ir al baño muy frecuentemente a orinar y puede ser que incluso se levanten varias veces en la noche o en los adultos que tengan algún episodio en la noche de que se orinen en la cama. Puede también ser que tengas una sed desesperante, es una sed que bebes y bebes agua y no se quita. También hambre excesiva, por lo mismo que comentó la doctora, que estas células no pueden aprovechar bien la energía, entonces el cerebro sigue creyendo que le hace falta. Exacto, cuando en realidad es que sí hay, pero no se puede aprovechar, entonces se manda la señal de que tienes que comer, ¿no? Entonces por eso se causa esta hambre que aunque comas, no se quita. Y bueno, también otro es perder peso repentinamente sin que hagas nada. Alguna gente hasta dice, pues está muy bien, no estoy haciendo nada, me estoy viendo mejor, pero realmente esto es porque hay un problema, ¿no? Entonces son los clásicos, pero hay gente a la que quizá no le aparezca ninguno o a lo mejor cuando ya lleve 5 años presentando alteraciones en los niveles de glucosa. Por eso es importante detectarlo antes con un chequeo que se haga anualmente y no esperarse hasta que aparezcan los síntomas. Quizás se estén preguntando por qué sucede esto en la diabetes, por qué no da síntomas como otras enfermedades, que te duele una muela y acudes rápidamente al médico. Si nosotros nos imaginamos adentro de nuestras arterias y nuestras venas no hay nervios, el azúcar alta, el colesterol alto o la presión alta no te da ningún síntoma porque no hay nervios. Por eso muy importante que las personas que viven con diabetes estén checando sus niveles de azúcar y mantenerlos en cifras normales para no tener complicaciones, al igual que si tienes tu presión alta te estás checando y eso permite a los pacientes, los médicos, los nutriólogos, los educadores en diabetes ajustar los niveles de alimentación, de ejercicio y de medicamento para que esos tapones grandes de azúcar, de grasa, de sangre no tapen las arterias y no se produzcan complicaciones. De hecho, se puede tener una excelente calidad de vida al vivir con diabetes. Es una deficiencia, es como cuando tus ojos no funcionan o tu vista está menos de lo normal, te pones tus lentes y puedes ver bien. En diabetes, si tu insulina en tu cuerpo no está manejando bien y tú la ayudas controlando los factores que suben y bajan el azúcar, puedes tener una excelente calidad de vida. Y si esto no es detectado, estos son los síntomas primarios, por decirlo. Si no es detectado, ¿qué puede ocurrir? Bueno, existen complicaciones agudas de la diabetes y crónicas. Las agudas es que de repente se te suba muchísimo la glucosa o se te baje mucho y entonces
en ese momento presentes cierta sintomatología como dolores de cabeza, temblor, mucho cansancio, etcétera. En esas ocasiones se tiene que hacer una intervención inmediata que se corrige y regresas a tus niveles normales. Pero cuando se descuida por muchos años aparecen las complicaciones crónicas, como las que muchos ya hemos escuchado en los ojos, en los riñones, en el pie, en los nervios en general. Entonces, estas complicaciones realmente se pueden prevenir o retrasar su aparición completamente, Con ¿no? un diagnóstico temprano. Y con un control apropiado. Por eso la importancia de detectarlo a tiempo y de controlarlo todo el tiempo, ¿no? Porque estas complicaciones no se sienten, se va haciendo como un daño ligero, pero ya cuando se junta el deterioro de muchos años, lo que va pasando es que cuando ya llegas al final, cuando ya te quedas sin ver un poquito o que te aparece algo en el pie, ya no hay mucho que hacer para regresar. Por eso es importante tener el control, y lo que pasa muchas veces es que como no lo sientes precisamente, dices, pues no me siento mal, no me tengo que checar la naturalizas glucosa. ciertos síntomas, ¿no? También Bueno, siempre se me te levanto hacen al baño. normales. Exacto. Entonces, igual y ya estabas presentando un poco de visión borrosa, pero pues ya te acostumbraste a ver así y le vas quitando importancia. Y cuando ya hay un problema grande, es difícil retroceder. Claro. Por eso es muy importante entender que la diabetes es como un rompecabezas. 30% de los factores de riesgo de diabetes tú no los puedes cambiar, pero el otro 70% sí los puedes cambiar. Cada uno de los que nos están escuchando que tenga un familiar con diabetes puede tener riesgo de diabetes. ¿Qué factores no pueden modificar? Que es el 30%. Todos por ser mexicanos tenemos un riesgo de diabetes en la genética. La edad, con la edad, pues es como vista cansada, el páncreas se va cansando. Los embarazos, que es un factor de riesgo porque puedes sobrecargar a tu páncreas con trabajo y eso es diabetes gestacional que se puede convertir en diabetes. El haber tenido un bebé que pese más de 4 kilos. Este 30% no está en nuestras manos cambiar, pero el otro 70% de los factores modificables, todos los que nos están escuchando y tienen un familiar con diabetes lo pueden cambiar, que es cintura más de 80 mujeres, ya sean niños, también niñas, más de 90 en hombres, ese es un factor que sí podemos cambiar. La mala alimentación. Entonces, comer mucho, sobre todo en los jugos, bebidas, refrescos, que es como tomar a cucharadas azúcar y esto va cansando más rápido a nuestro páncreas. No hacer ejercicio, porque entonces las cerraduras de los músculos que explicábamos se van oxidando y entorpeciendo que la insulina trabaje bien en nuestro cuerpo. Entonces, los factores que sí podemos cambiar es alimentación, ejercicio, nuestro peso, el estrés, el estilo de vida. Esto, aunado a la genética, el 30% es tu genética y el 70% estos factores que sí podemos modificar, da la diabetes. Como los síntomas no los tenemos, es muy importante hacer chequeos. Cuando la insulina funciona mal en tu cuerpo, se hacen unas manchas negras en cuello, codos, ingles, y le dices, niño, lávate tus rodillas o tu codito que están sucios, pero no, es insulina, estas llavecitas. En los adultos y en los niños. En los niños, en los adultos pueden hacerse manchas en la cara, en diferentes partes del cuerpo. Los dermatólogos saben y usan un medicamento que es la metformina, que comúnmente se usa en diabetes, pero realmente son las llavecitas de la insulina que manejan la energía, que en lugar de abrir los depósitos de hígado, músculo y grasa, se pegan en la piel, están trabajando en un sitio que no es. Cuando la persona baja de peso y empieza a comer bien, empiezan a desaparecer estas manchas. Nosotros los médicos decimos resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina quiere decir insulina que funciona mal en tu cuerpo y en lugar de manejar la energía guardando el azúcar o tomándola cuando el cerebro la necesita, está pigmentando la piel. Eso no sucede siempre, ¿verdad? No hay que esperar a tener esto para concurrir al médico. Sí, no, exacto, es una señal de alarma. Claro, si es una señal de alarma, ¿verdad? Pero mira, ¿qué cosas sí debemos de hacer
para acudir al médico a hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Si tu peso es mayor del que debes, tu índice de masa es alto, tu cintura, si eres mujer, es más de 80, o si eres hombre, es más de 90, estás todo el tiempo cansado, presentas alguno de los síntomas que nos mencionó, entonces es cuando debes de acudir. ¿Quién debe de acudir aún sin síntomas? Personas mayores de 40, 50 años, es muy saludable hacerte tu chequeo anual. Claro. Esos serían factores de riesgo, por decirlo, ¿verdad? Exactamente, son factores de riesgo que no puedes modificar, la genética, y factores de riesgo que hablamos, alimentación y ejercicio, que sí puedes modificar. Que son modificables, que siempre estamos a tiempo de tener una vida más sana, más saludable, ¿verdad? Para evitar estas cosas más en cierta edad, como decía. Exacto, incluso cuando ya hay una etapa previa a la diabetes, que es la prediabetes, en la que ya se están modificando los niveles de glucosa, pero todavía no tienes diabetes. Si en esa etapa hacemos estos cambios, podemos retrasar o prevenir totalmente la aparición de diabetes. Entonces, realmente seguir un estilo de vida saludable, no es como una receta mágica ni algo extraordinario que se tenga que hacer. ¿Y cómo es el control de esta enfermedad? Pues mira, el control de la diabetes es muy fácil. Los pacientes tienen que tener un equipo de salud y su gran red de apoyo en casa, que son sus familiares y sus amigos. ¿Qué es lo que tiene que cambiar puntualmente el paciente para vivir con diabetes? 7 cosas claves. La alimentación es una, el ejercicio, estar checando sus niveles de azúcar o niveles de colesterol, triglicéridos, presión. O sea, son 7 conductas claves: alimentación, ejercicio, monitoreo, prevenirse para las complicaciones a corto plazo y aprender a vivir bien con diabetes. Esos son los 7 puntos claves que nosotros, los educadores, el nutriólogo y el médico manejamos para que el paciente esté bien. Un poquito vamos a pensar que la diabetes no es como una enfermedad que avanza sin tener nada que hacer. Cuando tú estás checándote y evitando tener esas altas de azúcar, esas altas de grasa, puedes prevenir o retrasar las complicaciones. Claro. Aprender a vivir bien con diabetes. Ese es el punto, sentirte bien viviendo con tu diabetes. El ejercicio ayuda a prevenir la diabetes tipo 2. Si tu estado de salud es el óptimo, te recomendamos realizar ejercicios con pesas, ya que ayudan a acelerar tu metabolismo y bajar de peso más fácilmente. ¿La diabetes tipo 2 se hereda? ¿Se puede prevenir la diabetes tipo 2? Si tengo diabetes tipo 2, ¿me tengo que inyectar insulina? ¿Existe alguna cura para la diabetes? Y continuamos con la doctora Victoria Rajme y con Valeria Simansky hablando sobre diabetes tipo 2. Doctora, usted me hablaba del duelo. ¿Qué pasa cuando una persona es diagnosticada con diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 al diagnóstico es un duelo muy fuerte. Cuando te dicen que tú o tu familiar tienes diabetes, haz de cuenta, Valeria, que se te junta el techo y el piso. Es como cuando pierdes un familiar querido, porque estás perdiendo tu salud, tu invulnerabilidad. Y las etapas del duelo en una pérdida son negación, culpa, coraje, rebeldía, hasta que viene la etapa de aceptación, en donde el paciente empieza a cuidarse. Negación: llega un paciente al consultorio con 300 y me dice: doctora, yo no tengo diabetes. Culpa: comí mucho y me dio diabetes. En realidad hay gente con una genética excelente, con muchos kilos, sin hipertensión, sin presión alta, sin diabetes. Coraje: no voy a hacer nada y entonces no me voy a cuidar, hasta que los pacientes descubren que viene la aceptación. ¿Cómo puedo yo romper este duelo con mis pacientes y que ellos empiecen a cuidarse? Yo les explico que muchas personas famosas viven bien con diabetes. Tú debes de conocer algunas. Mira, personas como Tomás Alva Edison tenían diabetes, Pedro Infante, Marcelo Mastroianni, pero personas que conocemos como Salma Hayek, que vive bien con su diabetes, Sharon Stone, las guapas, los guapos, ya dijimos, deportistas. Eric González es un alpinista mexicano que tiene diabetes y ha subido al Everest solito con su insulina. Y el Papa Ratzinger, que desde los 7 años tiene diabetes, tiene actualmente 80 años
y no tiene ninguna complicación. Que sí se puede, ¿verdad? Es un buen ejemplo que motiva, ¿no? Sí, sí, conocemos a todos estos famosos, pero al igual que los famosos, conocemos a gente muy cercana con nosotros que cuida bien su diabetes y ha llegado a 80, 90 años viviendo en condiciones excelentes, sin complicaciones con la diabetes. ¿Cómo se logra esto, Valeria? Bueno, en la diabetes hay un modelo de tratamiento ideal en el que tiene que haber un sistema de soporte para la persona que vive con el padecimiento. Esto incluye que él tiene que responsabilizarse siendo como el capitán del equipo, pero tiene que tener acompañándolo a un médico, pero no solo esto, porque muchas veces pensamos que como es una enfermedad va a ser como una gripe o algo así, que voy al médico, me da el medicamento, me lo tomo y punto, ¿no? En la diabetes, al ser una enfermedad crónica, debe de haber un tratamiento integral e interdisciplinario. Esto quiere decir que intervienen diferentes profesionales de la salud, pero que a la vez entre ellos se comunican para poder darle la mejor atención a este paciente. Entonces, así como está el médico, tiene que haber un nutriólogo, un educador en diabetes, tiene que haber también el contacto con algún oftalmólogo para que le revise la salud de sus ojos, con un podólogo para estar checando que no haya alguna complicación en el pie, que la sensibilidad al calor, al frío, al tacto esté bien, y también con un odontólogo para controlar estos percances que ocurren también en la boca y que no se vaya a hacer un ciclo de glucosas elevadas y de descontrol. Entonces aquí la nutrición juega un papel muy importante en el tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2 y también de la diabetes gestacional, ¿no? Es uno de los pilares clave, así como tomarse el medicamento es cuidar la alimentación, porque muchas veces también ya creemos que me tomo la pastillita o me pongo la insulina y ya con eso la hice. Y no, porque como vimos en el bloque anterior, es una enfermedad que tiene que ver con cómo se aprovechan estos nutrientes que comemos. Entonces, si no cuidamos lo que comemos, a lo mejor y vamos a estar manteniendo los niveles un poquito controlados, pero nunca vamos a alcanzar ese control óptimo que es necesario. Los pilares entonces serían la alimentación, el ejercicio, el automonitoreo, que es estarte revisando, porque si no también el cuerpo se acostumbra a vivir con niveles altos de glucosa. Entonces, a lo mejor yo pienso que estoy bien, pero realmente si me tomo la prueba de glucosa, pues no es así. O si me la tomo una vez cada mes, pues no voy a saber cómo estoy a lo largo del día. Entonces, ese también es un pilar muy importante para controlar adecuadamente la diabetes. Y supongo que también la parte emocional, ¿verdad? El apoyo familiar. Sentirse bien viviendo con diabetes. Fíjate que es muy esperanzador, Valeria, que en los últimos 10 años han habido más avances que en los últimos 100 años para el control de la diabetes. Son grandes cambios. Si tú te acuerdas, las jeringas de insulina que se usaban antes, después se inventó la jeringa especial para insulina, después vinieron las plumas desechables, las bombas para administrar insulina, pero actualmente hay muchas investigaciones que están ya en animales de experimentación revirtiendo la diabetes tipo 1. Este año en humanos están corriendo estas pruebas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hicieron ratas con diabetes tipo 1 con 300 de azúcar y hay una sustancia que ataca las células beta cuando el azúcar está muy alta. Esta sustancia se llama NIPTX, que ataca las células beta y las destruye. Y vieron que hay un medicamento para la presión que destruya esta sustancia o la nulifica, que es la que está deteriorando las células beta del páncreas, y en ratas con diabetes tipo 1 lograron ya revertir la diabetes. Este año están llevando estos protocolos. No, es una universidad que lleva más de 10 años en Estados Unidos, en Alabama. Estos científicos llevan estudiando esto durante 10 años. El año pasado lograron ya aterrizar todos sus experimentos en ratas tipo 1 y este año en pacientes con diabetes tipo 2 están corriendo con este medicamento para la presión que ha sido usado durante 30 años y es muy seguro, los estudios para ver si este modelo de ratas se puede pasar a los humanos. Ponte que esto llevará más tiempo, pero es muy esperanzador. Yo les digo a mis pacientes, si pronto viene la cura de la diabetes, estamos viviendo como cuando no había penicilina ni ningún antibiótico.
Llegan los antibióticos, se curan muchas enfermedades. ¿Qué pasaría si tú como paciente llegas a la cura de la diabetes en buenas condiciones con tu ojo, con tu pie, con tu riñón, con tu corazón? Por eso, esta universidad en Alabama tiene un presupuesto de más de $21 millones para seguir con estas investigaciones en diabetes en humanos. Entonces es muy esperanzador. Esto todavía está en investigación. Hay que tomarlo con reserva. Pero es muy esperanzador, dar un mensaje de mucho aliento, tomarlo con cuidado, porque son investigaciones que van muy avanzadas, pero no son definitivas. Claro, hasta el por momento ahora actual. lo que hay que hacer es cuidarse, Sí. y uno mismo, me gustó eso, es el capitán de su propio equipo, ¿no? Para salvarse. Yo creo que también la medicación es algo importante. ¿Qué tipo de medicación toma un paciente con diabetes tipo 2? Claro, es como te digo, uno de los pilares más importantes, y aquí se incluyen diferentes tipos de medicamentos según la condición de cada paciente. Se dividen, por ejemplo, en las insulinas, que incluso una persona con diabetes tipo 2 llega a usarlas y es totalmente seguro, o los medicamentos orales, que es con lo que generalmente se inicia. Hay diferentes tipos de medicamentos orales según lo que se quiera lograr. Puede ser unos que ayuden al cuerpo a aprovechar mejor la insulina que le queda, hay otros que hacen que el páncreas haga más insulina, hay otros que estimulan al páncreas desde antes, simulando a unas hormonas que se producen desde que cae la comida al intestino. Entonces, hay diferentes tratamientos y esto el médico lo adapta a la situación particular del paciente. Igual si tiene obesidad o si es una persona delgada, todos estos factores los va viendo. Pero por eso es tan importante que también el médico tenga la referencia del automonitoreo, porque si no, muchas veces hay quejas porque es que no me ha logrado adaptar, no me he logrado controlar, pero si realmente el médico no tiene el control, está ciegas y entonces no puede hacer la adaptación hacia el medicamento correcto o hacia la dosis necesaria para él. Igual es importante remarcar que en diabetes siempre hay una evolución de los medicamentos, por lo mismo de que es una enfermedad que va avanzando. Aunque nos cuidemos, va avanzando un poco, ¿no? Claro que si nos cuidamos avanza muy lento y si no nos cuidamos rapidísimo. Claro. Pero y están las complicaciones, eso Exacto. es importante aclararlo, porque puede llegar a ser muy grave y hasta mortal. Claro, exacto. Así como damos los mensajes alentadores, también hay que dar la alerta. Realidad, claro. Pero también actualmente hay un medicamento independiente que es de lo más nuevo, independiente de insulina, son los glucosúricos. Son medicamentos que hacen que el azúcar se tire en los túbulos donde el riñón colecta la orina. Estos medicamentos evitan bajas de azúcar, ayudan a bajar de peso, controlan la diabetes y controlan también un poquito la presión. Estos ya están en México, ya están en todo el mundo, y en cuanto al monitoreo, tenemos el monitoreo continuo, sistemas de monitoreo continuo que te dan más de 300 lecturas y te permiten ver más allá. Esto sí lo tenemos actualmente, además de los otros medicamentos. Lo que queremos decir, Valeria, es que el panorama actual no es igual como una persona en 1920 que vivía con diabetes, pero no va a haber una insulina o un medicamento para el que el paciente coma mucho y no haga ejercicio. Eso sí no existe. Sí. Hay que hacer un manejo integral de la diabetes. Integral y responsable, con el apoyo, tampoco automedicarse. No. Sí, no, y algo muy importante es esto, estar abierto como al cambio de los medicamentos, porque a veces pensamos que si ya llevo un medicamento desde mi diagnóstico, ese voy a tener por todo el tiempo que viva con diabetes. Y como es evolutiva, esto no significa que estoy empeorando porque me cambien el medicamento, simplemente porque a lo mejor ya salió algo nuevo o porque a lo mejor ya esa función ya no la cubre bien el medicamento anterior. Entonces hay que estar bien abiertos de mente a cambiar de dosis o de medicamento incluso, o hacer una terapia como con varios medicamentos, para que de esta forma se controlen siempre. El objetivo primordial es controlar los niveles de glucosa. Ya la forma en que se haga, el médico lo decidirá según el tiempo que se lleve de tener diabetes y las características personales. Nos queda muy poco tiempo, me gustaría que nos dieran, a los televidentes, un mensaje cada una acerca de este padecimiento tan importante.
Bueno, principalmente lo que venimos remarcando, que realmente la diabetes tipo 2 es un padecimiento que se puede prevenir y que si ya vivimos con diabetes se puede controlar adecuadamente siguiendo pequeñas pautas y apoyándote de un equipo de salud y de tu familia. Incluso es importante que se haga esta prevención al resto de tu familia, por lo que veíamos de los factores de riesgo, que si yo ya lo tengo, alguien de mi familia también lo puede tener en un futuro. Entonces, realmente hay muchas esperanzas, hay muchos avances, pero finalmente está en nuestras manos hacer un cambio y realmente vivir saludablemente con diabetes depende de cada uno de nosotros. Bueno, yo como último mensaje quisiera decir a todas las personas que nos escuchan, ya sean familiares, amigos o personas que viven con diabetes, como decía Aristóteles hace mucho tiempo, invitamos a que se conozcan más a sí mismos y conozcan más de la enfermedad para tener un buen control y una buena calidad de vida. Que busquen más información. Uno de los sitios donde los pueden encontrar, que ponemos a su disposición, es el de EduSalud, que es www.edusalud.com.mx. Muy bien, muchísimas gracias. En este vídeo te voy a hablar de qué es la diabetes tipo 2, cómo diagnosticarla y sus síntomas. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, soy el Dr. Antonio Hernández y si es la primera vez que estás en este canal, suscríbete, dale a la campanita y estarás informado de todos los vídeos que voy a ir subiendo acerca de nutrición, suplementación y patologías. En el día de hoy os voy a hablar de la diabetes tipo 2. Anteriormente ya realicé un vídeo hablando de la diabetes tipo 1, os dejo un enlace en la tarjeta y podéis ver toda la información que ya dejé. ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1? Sobre todo quiero que entendáis una diferencia, y es que actualmente, en el siglo XXI, tenemos una epidemia de diabetes tipo 2, que a diferencia de la diabetes tipo 1, que normalmente se produce en la infancia y es un proceso autoinmune por el cual el páncreas deja de liberar insulina, la diabetes tipo 2 es un proceso multifactorial. Se ha observado que tan solo un 10% de esta enfermedad tiene un condicionante genético y el 90% de las causas son condicionadas por el medio ambiente, la nutrición, la suplementación que podemos tomar, el descanso, la exposición a drogas, alcohol, a fármacos, alteraciones de la flora intestinal, etc. Actualmente existen más de 300 millones de personas en el mundo con diabetes tipo 2. Eso significa que más del 10% de las personas en edad adulta a nivel mundial tienen diabetes tipo 2. ¿Y cómo se manifiesta la diabetes tipo 2? Principalmente con una elevación de la glucosa en plasma. Esto es igual también en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 normalmente tenemos elevaciones de glucosa en plasma, solo que mucho más elevadas, a 200, 250, 300, 400, y en la diabetes tipo 2 los inicios son de una elevación paulatina de glucosa en plasma, 120, 140, 150, 180, 200, de forma que el organismo cada vez va teniendo en plasma sanguíneo una elevación de glucosa y eso va teniendo una serie de consecuencias principalmente metabólicas. Por eso la diabetes tipo 2, aunque su expresión principal es la elevación de glucosa, es la consecuencia final de que metabólicamente, inmunológicamente, neuronalmente, hormonalmente, el organismo está llegando a un límite a partir del cual van saliendo diferentes teclas, de forma que la diabetes tipo 2 es la expresión de ese fracaso metabólico, inmunológico o neuronal en el organismo. La diabetes tipo 2 siempre va a llevar asociada una resistencia periférica a la insulina. ¿Esto qué significa? Quiero que lo entendáis y para eso os voy a explicar rápidamente el proceso fisiológico que ocurre cuando tomamos hidratos de carbono. Cada vez que vosotros tomáis un bocadillo, cada vez que tomáis pasta, que tomáis unos espagueti, que tomáis un helado, cada vez que tomáis un smoothie cargado de plátano, cada vez que tomáis cualquier tipo de hidrato de carbono con mucha carga glucémica, si la persona tiene una sensibilidad a la insulina correcta, realizará la ingesta del hidrato de carbono, liberará las moléculas de glucosa en el intestino, atravesarán las vellosidades y se producirá un ascenso de la glucosa en plasma. Si todo está normalizado en el organismo y la homeostasis funciona de forma correcta, el páncreas va a liberar insulina.
y si existe una sensibilidad correcta en los receptores que tienen que existir periféricos, principalmente a nivel muscular y hepático, ¿qué va a ocurrir? Que con poca cantidad de insulina que libere el páncreas, la insulina atrapará esas moléculas de glucosa que hayamos comido recientemente y entrarán a través de los receptores de forma que en pocos minutos se va a normalizar la glucemia. Como consecuencia de malos hábitos a lo largo de toda nuestra vida, quizá por haber tomado mucho hidrato de carbono, sobre todo de alto índice glucémico, y no haberlo quemado. Como consecuencia de haber perdido masa muscular con el paso del tiempo, porque es una persona que no ha entrenado, o una persona incluso que haya entrenado pero ha hecho mucho ejercicio aeróbico de forma que ha catabolizado mucha masa muscular. Como consecuencia de estrés físico-emocional, no descanso, como consecuencia de fármacos como corticoides, antibióticos que puedan alterar la composición de la flora intestinal, como consecuencia de muchísimas patologías de base, puede existir una alteración paulatina y progresiva en los receptores a la insulina periféricos, de forma que cuando la persona tome el hidrato de carbono, esa pequeña cantidad de insulina que liberaba hace años para normalizar la glucemia ya no es suficiente y ahora el páncreas tiene que liberar 3, 4, 5, 6 y hasta 10 veces más de insulina para conseguir normalizar la glucosa en plasma y que a los 60-80 minutos de nuevo estemos en 90-100 en el plasma sanguíneo. Por eso, todas las diabetes tipo 2 tienen de base una resistencia a la insulina y cuando nosotros observamos en una analítica sanguínea que la glucosa ya está en 140, 150, quizá te pueden decir, bueno, mira, parece que tienes ahora una diabetes tipo 2 o una prediabetes, te vamos a dar un fármaco antidiabético y eso no es que esté mal, pero que la glucosa haya ascendido es la expresión final de todos esos procesos metabólicos que han ido fallando quizá desde hace 10 o 15 años, de forma que poco a poco se ha ido gestando una resistencia periférica a la insulina y el páncreas, cada vez que hemos ido tomando hidrato de carbono, incluso cada vez, aunque sea menor la cantidad de hidrato de carbono que tomamos, el páncreas ha ido teniendo que liberar más cantidad de insulina hasta que ya no ha sido posible normalizar la glucemia y cuando ya lo observamos en la analítica, ya previamente durante años probablemente ya han existido episodios metabólicos, endocrinos, hormonales, inmunológicos, que son los que dan tarde o temprano a todo el espectro denominado síndrome metabólico, que es lo que también tiene la diabetes tipo 2 asociado. Entonces, la diabetes tipo 2 se va a expresar en una analítica con una elevación de glucosa, pero es la consecuencia de un fallo metabólico. Por eso existe de base una resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina va a dar lugar al síndrome metabólico, tan escuchado hoy en día y que tantas patologías multifactoriales lleva asociadas, como elevación de la presión arterial, elevación del colesterol, disminución del HDL, el denominado colesterol bueno, y aumento del LDL, que es el colesterol malo, aumento de triglicéridos, aumento de la coagulación o la viscosidad sanguínea, con lo que existe más predisposición a trombos, accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, aumento del depósito de grasa central, principalmente la grasa asociada a las vísceras, y de ahí el riesgo que existe en toda persona diabética tipo 2 o con síndrome metabólico a hígado graso. Y por último, la metainflamación o inflamación crónica de bajo grado, también muy asociada a la diabetes tipo 2 y al síndrome metabólico, caracterizado por un estado de inflamación crónico a lo largo de todo el organismo que genera liberación de moléculas denominadas citoquinas que van a generar inflamación multifactorial en todo el organismo, de forma que la persona que tiene una diabetes tipo 2 o un síndrome metabólico va a tener dolor desde que se levanta por la mañana en articulaciones, en el músculo, va a tener dolor de cabeza, va a tener dificultad de entrenar, dificultad de levantarse por la mañana con energía y poco a poco, en el peor de los casos, se va a ir desarrollando una inflamación que puede generar procesos autoinmunes, como procesos hipotiroideos, artritis reumatoide, vitíligo, etc. Como veis, la diabetes tipo 2 no es cualquier cosa. Se trata de una patología que lleva asociada esa hiperglucemia, pero que asociado también tiene todas las particularidades y patologías con las cuales se expresa el síndrome metabólico. Y si os dais cuenta, muchas de las patologías que he ido nombrando, como el aumento de la presión arterial, patologías cardiovasculares, procesos autoinmunes, fibromialgia, dolor crónico, son patologías que actualmente nos estamos encontrando con mayor auge en nuestra sociedad. Hay muchísimas personas que a partir de los 40-45 años tienen muchísimas de estas patologías y constantemente van tomando cada vez un fármaco más para tapar un síntoma, un fármaco para el ácido úrico, un fármaco para la presión arterial, un fármaco para evitar la subida de adrenalina, de colesterol, de triglicéridos, y sin embargo
Todo esto son solo expresiones de un fallo metabólico que quizás se podría corregir y se puede corregir con hábitos nutricionales, con deporte, con descanso y con pequeños suplementos naturales. Quiero hablaros, dentro de todas estas patologías asociadas a la diabetes tipo 2, los procesos asociados a la neurodegeneración. Cuando el organismo no es capaz de metabolizar de forma correcta la glucosa, esta glucosa se deposita en proteínas que tenemos a lo largo de todo nuestro organismo, como pueden ser las de las venas, la de las arterias, o como pueden ser proteínas que tenemos a nivel neuronal. Esto va produciendo un proceso que se denomina glicación de proteínas, que genera mayor oxidación y hace que las proteínas de nuestro organismo cada vez sean menos elásticas y que cada vez sean menos rígidas. Y la diabetes tipo 2 se encuentra muy asociado a procesos neurodegenerativos como el Parkinson, como la esclerosis múltiple o como el Alzheimer. Por eso, estas patologías neurodegenerativas actualmente en la neurología se denominan diabetes tipo 3. Fijaos el impacto que tiene a lo largo de toda nuestra vida no controlar el consumo de hidratos de carbono, su gasto, la sensibilidad a la insulina, etc. ¿Cómo podemos diagnosticar una diabetes tipo 2? Principalmente una serie de síntomas. La diabetes tipo 2, a diferencia de la diabetes tipo 1, no genera un ascenso de glucosa a 300, a 400. Los niveles de glucosa van ascendiendo paulatinamente, 95, 100, 105, 110 en ayunas. Entonces, cuando veáis que en ayunas, de forma repetida, no un día os hagáis una analítica y veáis una analítica de 102 y ya penséis que estáis prediabéticos. Tenéis que repetirlo varias veces, incluso pedir una curva de glucemia, donde os van a hacer una carga de glucosa y a las 2 horas se va a ver más o menos cómo ha controlado la glucosa el organismo para ver si la glucosa se queda demasiado alta por encima del umbral máximo. También podéis mirar los niveles de insulina en ayunas, intentando que no estén por encima de 10-12, incluso una carga de glucosa para ver también cuál es la respuesta de insulina en el plasma sanguíneo. En cuanto a los síntomas, la diabetes tipo 2 os va a hacer orinar bastante porque el organismo necesita expulsar la glucosa lo antes posible con tal de que no se quede elevada. Os va a generar muchísimo cansancio y mucho hambre. ¿Por qué? Porque si los receptores a la insulina se encuentran cerrados, aunque comáis mucho hidrato de carbono, ¿qué va a ocurrir? Como los receptores están cerrados, la insulina que libera vuestro páncreas para gestionar la glucosa no va a poder entrar al interior de las células. Y fijaos una cosa, cuando hay resistencia a la insulina, no es que solo no entre la glucosa al interior para producir ATP y energía, no entran aminoácidos esenciales, no entran ácidos grasos esenciales o no con tanta eficiencia como cuando existe una sensibilidad a la insulina. Entonces, una de las características es que la persona con diabetes tipo 2, a pesar de que aparentemente tiene sobrepeso, tiene grasa abdominal central, se encuentra muy cansado, se encuentra con mucho hambre, necesita picos de azúcar para controlar ese vacío energético celular, tiene mucha sed porque está orinando constantemente y eso le hace beber constantemente, y una de las características que también se puede observar es que ante los cortes, pequeños cortecitos en los pies, en el afeitado, le va a costar cicatrizar de forma eficiente o incluso puede tener pequeñas infecciones recurrentes como aftas o pequeños herpes. Quiero entonces que os quedéis con esta idea. La diabetes tipo 2 es un proceso cuya causa es multifactorial y que puede tener un impacto en la salud muy severa, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel neuronal, y se puede corregir con fármacos, pero sobre todo quiero que sepáis que se puede corregir y de forma rápida, con una nutrición balanceada, con suplementos, con descanso, con deporte. De todo ello